¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo espacio de entrevistas. El día de hoy nos encontramos con un abogado reconocido lojano, el doctor Luis Tapia. Doctor, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes, un saludo cordial e infinito a todas las personas que tienen la oportunidad de observarnos a través de este importante medio de comunicación. A ti, Gina, un especial saludo y gracias por la oportunidad. Bien, el 17 de septiembre de 2019 la Asamblea Nacional aprobó en segundo y definitivo debate el texto de reforma al Código Integral Penal, luego pasó por un veto presidencial y por un pronunciamiento de la Corte Constitucional según las reformas que se dieron dentro de la Asamblea Nacional. Finalmente, el 24 de diciembre del 2019 se publicó en el registro oficial dentro de las principales en materia de seguridad ciudadana, residencia, agravantes y régimen de rehabilitación social, comiso ampliado para los terceros para combatir la corrupción, procedimiento expedito y especial para luchar contra la violencia de género y endurecimiento de penas en las infracciones en contra de los animales, que serían las principales reformas que se hicieron dentro del Código Integral Penal. De acuerdo a su criterio, ¿actualmente fueron buenas, fueron malas y por qué estas reformas? Bien, muchas gracias. En primer lugar, debo partir del hecho de que para que entren aún en vigencia las reformas que fueron ya aprobadas y publicadas en el registro oficial, efectivamente debemos indicar que existe un periodo que se denomina de vacatius legis, que es decir, que desde la fecha de publicación en el registro oficial, este es el 24 de diciembre del año 2019, existe un periodo de 180 días para que las mismas entren en vigencia. Este es el periodo al cual denominamos vacatius legis y que se encuentra inclusive plasmado en la disposición final del registro oficial del año número 1, año 1, número 107 de fecha 24 de diciembre del 2019 y que pongo en consideración de las personas que tienen la oportunidad de observarnos. Bueno, es decir, todas las reformas aprobadas y publicadas en el registro oficial entrarían en vigencia aproximadamente en el mes de junio del año 2020. Bien, en mérito de ello me he permitido efectivamente analizar como abogado dedicado a ejercer la profesión más dentro de este ámbito en particular, área penal, y efectivamente existen reformas que se han realizado a tipos penales, se han incrementado penas. Inclusive se han realizado la tipificación de nuevos delitos, como dije anteriormente, e inclusive cambios en el régimen penitenciario. En mérito de ello puedo decir, primero, en el cambio de régimen o en el sistema penitenciario ya no se establece un régimen semiabierto como era anteriormente con el 60% del cumplimiento de la pena, sino que ahora se establece que para que una persona pueda acceder a este beneficio que es el régimen semiabierto con el Código Orgánico Integral Penal y que obviamente con el Código de Procedimiento Penal se denominaba prelibertad. Establece la reforma que debe cumplir el 80% de la pena impuesta. ¿Para todos los delitos era antes este régimen semiabierto? Sí, obviamente, el régimen semiabierto es un beneficio que se establece para todas las personas. Ahora ya se ha eliminado ese ¿Pero tipo. todos los delitos? Para todos los delitos, sí, para todos los delitos. Hay que aclarar ese tema. Ahora en la reforma ya se encuentra establecido cuáles son susceptibles de un régimen semiabierto cumpliendo el 80% de la pena y qué delitos no son susceptibles ya de aquel régimen semiabierto, sino que la pena va a ser íntegra, es decir, en su totalidad. ¿Como cuáles, Ya. por ejemplo? Por ejemplo, en la actualidad, delitos íntegros que, de acuerdo a la reforma, tenemos el asesinato, tenemos delitos como, por ejemplo, de lesa humanidad, que inclusive son imprescriptibles. Tenemos también el delito de sicariato, secuestro con muerte, peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, etcétera, ¿no? En esos delitos ya no existe el beneficio del régimen semiabierto, sino que ya se encuentra plasmado dentro de la reforma que deben cumplir las personas procesadas y sentenciadas la pena en su totalidad, o sea, íntegramente, ¿no? Ya. Ya. Esto quiere decir, en esta reforma del COIP, un endurecimiento de penas para estos delitos que usted acaba de mencionar. Evidentemente se trata de un endurecimiento de penas porque ya contra ellos prácticamente se les retira un beneficio, ¿no? De que era el de acogerse a un 80% con la reforma para que puedan acceder a obtener la libertad. Sin embargo, si en la actualidad hablamos y desde otrora, desde mucho tiempo atrás, de la sobrepoblación carcelaria, esto vendría a agravar aún más, según mi criterio. ¿Por qué razón?
si una persona que comete un delito, digamos robo, puede acogerse al beneficio del 80% del cumplimiento de la pena y puede darse el hecho de que este robo sea con un agravante, endurecería la pena, digamos de 9 años, 4 meses y tendría que cumplir el 80% de la pena. Pero sin embargo, dada la experiencia de que uno mantiene dentro de esta área y cuando ha tenido que realizar trámites de régimen semiabierto, solo me refiero, el trámite administrativo demora alrededor de 4, 5 hasta 6 meses. ¿Por qué? Porque el trámite administrativo se ventila en la ciudad de Quito. Posteriormente, con la aprobación de las carpetas de la ciudad, desde la ciudad de Quito, regresan a la ciudad, en este caso a las cárceles de donde están privados de su libertad los distintos PPLs, y ahí recién se pide una audiencia al juez penal o juez de garantías penitenciarias. Entonces, en ese lapso, ¿quién quita que con el 80% que dispone aún la reforma, que dispone ya la reforma, puedan cumplir ya la totalidad de la pena? Entonces muchas personas, inclusive que les resultaría, en el caso de un abogado particular, oneroso cancelar el trámite, mejor se esperarían a cumplir la totalidad de la pena. Entonces no estaríamos hablando de ningún beneficio y esto evidentemente va a agravar la sobrepoblación carcelaria, sumado también al hecho de las penas en delitos que manifesté anteriormente, que ya se pagaría íntegramente en su totalidad la sanción impuesta, ¿no? ¿Qué principio básico jurisdiccional se violó con esta reforma? A ver, en primer lugar, yo considero que se viola uno de los principios del derecho penal, que es el principio de favorabilidad, ¿ya? Estaríamos también frente a un principio o un derecho constitucional que es el derecho a la libertad, ¿sí? E inclusive el derecho a la reinserción, ¿sí? Son principios que establece la Constitución y que se están vulnerando con este tipo de reformas. Debemos indicar también, más allá de eso, que el endurecimiento de las penas no constituye bajo ningún concepto la salida al auge delincuencial o a la terminación de algunos delitos, porque la salida más bien deberían enfocarlas desde otro ámbito. Sin embargo, las reformas también trae consigo, y es muy penoso que el asambleísta no haya tomado en consideración el hecho de poder recurrir de ciertos actos procesales. Me refiero principalmente. ¿Cuáles, por ejemplo? En el Código de Procedimiento Penal existía el recurso de apelación del auto de llamamiento a juicio. Un auto de llamamiento a juicio es una resolución que emite el juez penal de segunda instancia, de primer nivel, pero en una segunda audiencia del proceso ordinario penal, en el cual a criterio de él decide de que hay los elementos suficientes para que una persona pase a una siguiente etapa, que es una etapa de juzgamiento, y frente a un tribunal integrado por 3 jueces, la responsabilidad penal o en su defecto se ratifique ese estado de inocencia. Anteriormente, de aquel auto que emitía el juez penal, se interponía por parte de la persona llamada a juicio o investigada, sospechoso, procesado, un recurso de apelación. Tomemos en consideración que el recurso de apelación se encuentra garantizado por la Corte Interamericana de Derecho Humano, que es el derecho a recurrir. Era una garantía jurisdiccional. Bueno, no garantía jurisdiccional, sino un derecho. Ya es un derecho de toda persona, el derecho a recurrir, que está garantizado por organismo internacional, como dije, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también se encuentra garantizado por un principio que se denomina en doctrina el principio doble conforme y sobre todo el principio de apelación. Entonces, esto se eliminó ya en el Código Orgánico Integral Penal y vemos que la reforma no recoge la apelación de aquel auto administrativo. En primer lugar, porque siempre que sucedía casos que cuando existía la apelación del auto de llamamiento a juicio, una instancia superior, en este caso la sala penal, revocaba aquel auto de llamamiento a juicio en algunos casos, porque a criterio de jueces superiores no existían los elementos suficientes para llegar a una etapa posterior. Y esta revocatoria de auto de llamamiento a juicio involucraba el cese de medidas inmediatas, inclusive si estaban privados de su libertad, la libertad inmediata. Ahora ya no existe eso. Entonces, ya no existe la apelación. Ya no existe la apelación respecto del auto de llamamiento a juicio. Y algo también tan grave es de que en esta audiencia de llamamiento a juicio
también, y eso aplica a la mayoría de ciertos fiscales que no actúan con el principio de objetividad, es de solicitar la medida cautelar de prisión preventiva en la audiencia preparatoria de juicio. Entonces hay jueces que a criterio de ellos se reúnen los elementos y dictan aquella medida que es de última ratio excepcional, y sobre esa prisión preventiva tampoco existe el recurso de apelación por parte de la persona procesada. Que antes lo había. Que antes existía, evidentemente. Lo que sí existe y se sigue manteniendo es de que es al contrario. O sea, por eso yo considero que el Código Orgánico Integral Penal es un código netamente punitivo. ¿Por qué? Porque se hizo, si bien es cierto, se hizo para proteger a las víctimas, pero no menos cierto es que la misma Constitución garantiza derechos a las personas procesadas o investigadas, la misma presunción de inocencia. Por ejemplo, ¿se viola con esta reforma la presunción de inocencia, que es un derecho humano incluso? Considero, para mi criterio muy respetuoso, sí, al no permitírseme recurrir de un auto de llamamiento a juicio, que como le dije anteriormente, existían muchos autos de llamamiento a juicio, inclusive cuando tuve la oportunidad de ejercer algunas defensas técnicas con el Código de Procedimiento Penal, estos autos de llamamiento a juicio eran revocados y se obtenía una libertad inmediata en el caso de personas que estaban privadas de la libertad. Actualmente sucede lo contrario. ¿Por qué? ¿Qué sucede si para aquel juez, luego de la imputación fiscal y la acusación fiscal en la audiencia preparatoria de juicio, no existen los elementos suficientes para dar paso a una etapa posterior? El juez se ve en la obligación de dictar un auto de sobreseimiento. El auto de sobreseimiento es cortar el proceso a mitad de camino y decir, bueno, no hay elementos, no es necesario llamarlo a juicio y aquí se acaba el proceso. Es decir, sobreseimiento. Quedó ya liberado de la causa temporalmente, no hablamos de un sobreseimiento provisional ni definitivo como existía en el procedimiento penal, sino simplemente hoy hablamos de la palabra sobreseimiento. Teniendo en cuenta que dentro de las cortes se debe evidenciar o los jueces tienen que tener todos los elementos de convicción para poder llamar a juicio o para poder inculpar a quien está siendo investigado. Evidentemente, inclusive la presunción de inocencia se ve vulnerada con una prisión preventiva. ¿Por qué? Porque constituye, a criterio mío, una condena anticipada, y eso ya se ha pronunciado, inclusive organismos internacionales, Corte Interamericana de Derechos Humanos, inclusive tribunales de justicia extranjeros, entre ellos uno muy cercano que es la jurisdicción peruana, en acuerdos plenarios han manifestado de que el hecho de privar a una persona de su libertad constituye ya una pena anticipada. Ya. Ahora, ¿usted cree que los 137 asambleístas que componen la Asamblea Nacional, quienes aprobaron estas últimas reformas al Código Integral Penal, son conscientes de que la aprobación de estas reformas viola algunos derechos y garantías, como el que usted acaba de mencionar, el derecho a la presunción de inocencia? Evidentemente, más allá del trabajo que realizan los asambleístas, considero que se realizó, un estudio minucioso del procedimiento ordinario penal en sí, para determinar que se cumple estrictamente con las garantías del debido proceso que establece nuestra Constitución. La Corte Constitucional, en innumerables fallos, que es nuestro máximo organismo de justicia, se ha referido de que el debido proceso es el axioma madre, es decir, es algo que debemos cuidar en todo proceso penal, o sea, todo proceso en general, más aún en el proceso penal. Y es por eso que, para culminar mi idea del auto de llamamiento a juicio, cuando existe un auto de sobreseimiento dictado por un juez de primer nivel, sí le permite a la fiscalía, sí le permite a la acusación particular, sobre ese auto de sobreseimiento que está cortando el proceso y manifestando, vea señor, usted es inocente, no tiene por qué pasar a otra etapa de juicio, a ellos sí les permite recurrir, es decir, sí les permite apelar de ese auto de sobreseimiento. Pero sin embargo, cuando sucede lo contrario con el auto de llamamiento a juicio, no se le permite al procesado interponer aquel recurso. Ahí también se estaría vulnerando un principio doctrinario que nosotros conocemos, el principio de igualdad. ¿Por qué? Porque todas las personas tienen derecho a ser tratadas sobre tal, más aún el procesado que goza
de la presunción de inocencia que garantiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, de cuales el Ecuador es suscriptor, y sobre todo también nuestra Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial. Consecuentemente, yo creo que el estudio que realizó la Asamblea en cuanto a reformas tuvo que haber sido más profundo y obviamente tuvo que haberse realizado con personas o abogados o asesores que estamos inmersos dentro del ejercicio profesional y que conocemos perfectamente a diario cuáles son los vacíos jurídicos que existen en la norma, principalmente en el Código Orgánico Integral Penal, que fue susceptible de reformas y que eso no se ha topado. Mi expectativa era que se nos permita recurrir de aquel auto de llamamiento a juicio, de aquel auto de prisión preventiva dictado dentro de aquel auto de llamamiento a juicio, pero sin embargo esto no se ha topado. ¿Usted cree a su criterio en estas reformas o cómo considera el endurecimiento de las penas se disminuye de alguna manera los crímenes? Yo creo que no. Actualmente existe la acumulación de penas que es hasta 40 años. Sin embargo, existen a diario femicidios. Los crímenes. En esta reforma se endurecieron se han endurecido las penas en determinados tipos penales. Pero sin embargo, aquel endurecimiento de penas no va a terminar con el auge delincuencial, como lo dije anteriormente. Se debe hacer un estudio más profundo respecto si el endurecimiento de las penas es la solución a este tipo de problemas. Nosotros conocemos de los inclusive parricidios, femicidios, de los crímenes que suceden en las cárceles y que cuya pena no excede los 40 años y que siguen ocurriendo, inclusive pese a la drasticidad de la pena. Entonces la solución no está en el endurecer las penas o privar a una persona de su libertad, sino que la solución ya tiene que enmarcarse desde un punto de vista sociológico, desde otra perspectiva, desde otro ámbito, más no desde el endurecimiento de las penas. En esta reforma, si bien se endurecieron las penas para los delitos como de abuso sexual, que evidentemente son graves, pero ¿qué pasó con el endurecimiento de penas en los casos de corrupción, como el tráfico de influencias, el cohecho, la concusión? Es lamentable, vean. Es lamentable que las reformas al Código Orgánico Integral Penal sigan aún protegiendo aquellos delitos que se cometen por los conocidos autores de cuello blanco. Sin embargo, esa es la gran pregunta que se hace la ciudadanía en general. ¿Por qué para estos tipos penales se endurecen las penas? Yo soy muy amante de la naturaleza, inclusive de los animales. Ahí se estableció una pena de 1 a 3 años en el caso de maltrato animal. Estamos casi hablando de una pena similar a un delito que puede ser por concusión, que actualmente se norma de 3 a 5 años. Mire, es una pena totalmente, digamos así, benevolente para la persona que comete este tipo de delitos. ¿Por qué? Porque cuando ya existe ese tipo de penas o cuando hay concurso ideal de infracciones, que se denomina cuando hay acumulación de delitos en una sola conducta, suele ser el caso que determinados fiscales investigan por el delito menos leve y se suele sancionar por el delito menos leve. Y esto es lo que estamos viviendo en la realidad nacional. Por ejemplo, el caso Jorge Glass lo sentencian por un delito de asociación ilícita. Claro. Un delito menos. ¿Por qué no lo investigaron por un delito de lavado de activos? Por un delito de peculado, donde son penas mayores. De tráfico de influencias. Tráfico de influencias. Porque ahí también, mire, no se aplicó la figura del concurso ideal de infracciones y establecer la sanción máxima, la acumulación de penas. Sin embargo, se investigó por un delito leve. Está próximo a recuperar su libertad y a hacerse beneficiario del régimen semiabierto, que sí le aplica a él. Entonces es la gran pregunta que se hace la ciudadanía. Es decir, se sigue protegiendo a determinados funcionarios, por decirlo así, porque hablando de delitos de cohecho, concusión, son realizados por funcionarios públicos. ¿Usted cree que la Asamblea Nacional legisla con dedicatoria? Considero que sí, porque inclusive, a ver, existen casos en los cuales, por ejemplo, no se endurece una pena a lo mejor en delitos como lavado de activos, como peculado, como enriquecimiento ilícito, porque no se dispone el comiso de los bienes inmediato, la devolución del dinero, sino que
que se espera hasta recién llegar a lo mejor a una sentencia ejecutoriada y luego de eso sí proceder a ejecutar las acciones tendientes a recuperar el dinero o los bienes mal habidos, que muchas de las veces no se lo hace, sino que simplemente como suelen cambiar a nombres de otras personas, a nombre de terceros, ya no sucede este hecho. Sin embargo, ¿qué sucede con una persona común y corriente? Y hay que hacer la diferencia. En un delito de bagatela, por ejemplo, pongamos un hurto, que es realizar la sustracción de un bien ajeno sin violencia. Lo primero que hacen la justicia, me refiero no en particular, sino de forma general en algunos casos, no en todos, primero aquella persona que es capturada en delito flagrante, o sea, dentro del procedimiento ordinario, un delito no flagrante, se le dicta la prisión preventiva y luego de ello se lo investiga. Y luego después de estar a lo mejor 6, 7, 8 meses presos y dice, no hay pruebas, queda inocente. ¿Dónde queda el daño psicológico, el daño material que se le hace a aquella persona? Si bien es cierto... ¿Hay una desigualdad? Hay una desigualdad desproporcionada. O sea, prefieren meter a la cárcel a una persona tal vez que se robó un celular por la falta de... posiblemente que lo robó para comer, y en vez de meter a la cárcel a una persona que robó dineros públicos. Efectivamente, acabamos de ver no muy allá el caso de la prefecta Pavón, donde a ella, inclusive por un delito más grave, se le permitió defenderse en libertad. Uh-huh. Nosotros visitamos el Centro de Rehabilitación Social de Loja y existen muchas personas que inclusive, como dije, la doctrina ha recogido esos delitos de bagatela, por ejemplo, una falsificación de firma, de repente algún abuso de confianza, y están privados de su libertad. Se solicita muchas las veces la revisión de la medida, son negadas. Se solicita a veces un habeas corpus, son negados. ¿La justicia está politizada entonces en nuestro país? En algunos casos sí, no en todos, porque también hay que decirlo, existen jueces probos, existen jueces en toda la extensión de la palabra, así como también fiscales, que actúan bajo los principios de objetividad, la independencia interna y externa que establece el Código Orgánico de la Función Judicial, y que sí ha servido, inclusive particularmente, me ha servido para demostrar estados de inocencia en base a derecho, más no por presiones. ¿Por qué cree usted que el delito de tráfico de influencias, que es una de las conductas más cometidas en el ámbito de la corrupción, no se lo regresó a este delito, al peculado, como constó cuando se creó el Código Integral Penal? Bien, realmente son dos delitos autónomos, ¿sí? Uh-huh. Los tipos penales o los verbos rectores son distintos. Sin embargo, la mayoría de fiscales, como repito, no todos, suelen investigar actos de corrupción, pero por el delito menos leve. Eso es lo preocupante, porque como fiscalía deben terminar con la impunidad, pero siempre deben buscar por la conducta más grave, más allá de la situación de que a lo mejor es conocido, es funcionario público, por alguna situación. No, se debe castigar la conducta de acuerdo, si la conducta se adecua al tipo penal, pero en este caso por la sanción más fuerte, y mucho más cuando hay concurrencia ideal de infracciones. Se abrió un amplio debate sobre el tema de esta reforma del COIP, en el tema de los delitos por actos de corrupción como cohecho, concusión, en la reforma de la enajenación de bienes. ¿Cómo quedó esta reforma? A ver, el tema de, por ejemplo, de la enajenación de bienes o comiso de bienes a terceros, se permite la incautación de venta de bienes de terceros siempre y cuando se demuestre que estas personas sabían de su origen ilegal. O sea, esto sí se aprobó prácticamente. O sea, sí va a existir el comiso de bienes de terceros, a pesar que yo considero que esta reforma es irrelevante. ¿Por qué? Porque el tipo penal o la conducta a la cual estaríamos hablando, de aquellas personas que conocen de un bien inmueble, digamos, o mueble fue adquirido de forma ilegal, existe el tipo penal del testaferrismo, que sí se encuentra tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Considero que esta reforma no beneficia en lo absoluto, simplemente yo creo que es una corroboración al tipo penal. Pero es una medida cautelar. Es una medida cautelar que se la podría solicitar,
Pero ¿cómo demuestran el origen ilegal? Y es un trabajo que le corresponde exclusivamente a la titular o titular de la acción penal pública, que es la Fiscalía. Ya, dentro de esta reforma en el artículo 62, que se refiere al contrabando de hidrocarburos, gas licuado, penaliza una escala, como es la mínima escala de 2 a 6 meses, mediana escala que es de 6 meses a 1 año, alta escala que es de 1 a 3 años y la gran escala que es de 3 a 5 años. Pero ¿cómo se sabe cuándo es una mínima, una media o una máxima en este delito de contrabando? Ya, efectivamente, las mismas reformas publicadas en el registro oficial el 24 de diciembre determinan dentro de la disposición transitoria sexta, como ya se venía manejando este tipo de escalas cuando existe en el consumo o tenencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Ahora lo que se ha hecho es tipificar en el caso de contrabando de combustibles y precisamente las escalas, pero para determinar cuándo se adecua su conducta a determinada mediana, alta escala, la disposición transitoria sexta de la reforma refiere que esto corresponde a la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero en coordinación con el Ministerio Rector en materia de hidrocarburos. Ellos son los encargados de regular las escalas previstas en la reforma, se refiere al artículo 264, en un plazo de 90 días a partir de esta reforma, la publicación en el registro oficial. Es decir, estamos hablando el 24 de diciembre, hasta marzo, ya tendría que estar la escala en la cual tiene que adecuarse al tipo penal reformado cuando hay mediana y cuando hay alta escala y cuando hay mínima escala. Eso depende ya del organismo del ramo conforme establece la disposición transitoria sexta. ¿Es verdad que se garantiza la impunidad en esta reforma, en este delito de contrabando? Bueno, yo puedo manifestar que no, porque generalmente todos los temas de contrabando, principalmente que se generan en la frontera, en cuanto a combustible y otros derivados, y podremos hablar inclusive de contrabando de mercadería, de contrabando hablando de forma general, de los casos que he defendido, siempre aquellos han terminado con una sentencia condenatoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existe un buen papel de la investigación tanto por Fiscalía, tanto por Policía Judicial, porque siempre este tipo de delitos en algunas veces son un delito flagrante, donde prácticamente se los aprende con evidencia a los autores de delito. Sin embargo, cuando no son delitos flagrantes, existe ya una investigación que se realiza a través de la Policía Judicial, a través de seguimientos, en los cuales se ha llegado a detectar el tipo penal contrabando. Si hubiese dejado a lo mejor en la impunidad, como existía aquella propuesta en un inicio y que no se aprobó, es que se excluya del tipo penal, exactamente, a penalizando el delito de contrabando. Claro, o que se elimine también a las comunidades fronterizas y rurales para la aplicación de esta figura. Pero eso no pasó con el veto presidencial. No, eso no se aprobó y eso consecuentemente sigue vigente porque eso sí previno el asambleísta, porque eso sí hubiese sido catastrófico. En el caso que hubiese pasado, porque estaban evidentemente la asamblea, en su reforma decía que quería eliminar el artículo 262, si no me equivoco. 264 del Código Integral Penal, penalizando el delito de contrabando. Y aquí la gran pregunta era quiénes iban a beneficiar de esta reforma. Claro, evidentemente. Entonces se decía que las personas que se van a beneficiar son principalmente las personas de frontera. Sin embargo, por esta situación, el veto no dio paso y esto no se aprobó y se mantiene el tipo penal contenido en la reforma 264 como el contrabando de combustibles, a la espera únicamente de la emisión de la tabla correspondiente que emitirá el Ministerio de Hidrocarburos para la aplicación en sí ya del tipo penal del 264. Ya, hemos conversado y usted ha mencionado que con esta reforma se está violando uno de los grandes principios, que es el derecho de la inocencia. ¿Cuál es su opinión referente al veto presidencial que pudo corregir estos errores como colegislador, pero sin embargo no lo hizo? Bueno, es lamentable. Yo considero que a lo mejor el Código Orgánico Integral Penal fue una reforma flash. No se hizo un estudio profundo como sí se hace en otras naciones. ¿Pero sí se lo hizo cuando se aprobó por primera vez en el 2015? Tampoco ha sucedido lo mismo. Lo que se hizo fue un conversatorio, pero no se hacen los estudios suficientes. Porque no únicamente la reforma al Código Orgánico Integral Penal y las consecuentes reformas no solo enmarcan un ámbito legal, sino que enmarcan un ámbito sociológico, un ámbito psicológico
y esos tipos de estudios a profundidad no se ha realizado. Y en muchos de esos inclusive coincidimos determinados abogados que nos dedicamos a nivel nacional al ejercicio y la defensa del área penal, y que los problemas son encontrados ya en la práctica. Que no les sorprenda que con posterioridad al mes de junio, cuando entre en vigencia el Código Orgánico Integral Penal en su totalidad, tengamos problemas en el tema de los tribunales. Por ejemplo, se ha establecido de que en el tema de contravenciones contra la mujer y la familia, un juicio flash, un juicio que no puede durar más allá de 45 días. Sin embargo, se ha referido de que cuando exista un procedimiento directo, que significa que no existen las etapas de un juicio ordinario, no existe instrucción previa, no existe, investigación previa, instrucción fiscal, no existe una audiencia de formulación de cargos, sino que directamente se van al juzgamiento, por eso es juicio directo, y se ha establecido hasta 3 días antes para anunciar las pruebas. Se ha establecido inclusive que si alguien conoce o tiene en su poder una prueba nueva, puede anunciarla en la respectiva audiencia de juzgamiento, pero sin embargo se dice que esta audiencia no se puede diferir bajo ningún concepto, pero deja la salvedad que sí se puede suspender y establecer una nueva fecha. Entonces, esos vacíos, o se difiere o no se difiere, o se suspende por una vez o no se suspende, son los que no ha tomado en consideración el asambleísta. Y nosotros tomemos en consideración que existen en la actualidad, inclusive yo le puedo dar hasta número de casos, en qué provincia y todo, que cuando ha existido juicios directos, desafortunadamente, inclusive han tomado más de 1 año para llegar a una resolución. Yo recuerdo de un caso de contrabando que defendí en frontera, a través de un juicio directo. Ya vamos a actualidad, bueno, gracias a Dios mi defensa fue eficiente, mis patrocinados están libres, pero sin embargo la otra persona que lleva detenida a través de un juicio directo ya va alrededor de 2 años con las impugnaciones y él sigue privado de su libertad. Sin condena. Sin condena ejecutorial, lo que significa obviamente de que el juicio directo no es tan rápido, más bien es inconstitucional porque no permite tanto a fiscalía como a los procesados, y esto sucede en la práctica, en un tiempo tan corto obtener todos los elementos de convicción. Recordemos la carga laboral que tiene fiscalía o la carga laboral que puede tener en este caso los abogados que nos dedicamos a la litigación penal. Es decir, los abogados quienes se dedican al libre ejercicio en cuanto al derecho penal están preocupados con estas últimas reformas. Para mí personalmente sí me preocupa, porque yo tenía otras expectativas de la reforma. Mire, por ejemplo, ahora como analizar el hecho de cumplir el 80% para obtener un régimen semiabierto. La mayoría de personas no, así sabe que mejor no tengo dinero, mejor me espero y cumplo el 20% y salgo. Porque el trámite lamentablemente es centralizado en la ciudad de Quito y las carpetas que recogen a nivel nacional para el beneficio del régimen semiabierto deben ser aprobadas necesariamente en Quito. Y ese trámite es el que demora aproximadamente 5, 6 meses, 7 meses. Y todavía venir aquí para recién solicitarle al juez de garantías penitenciarias la audiencia respectiva para obtener tal libertad. Aquí en fijar la audiencia, dado la carga laboral, se puede demorar 1 mes, demorar 15 días, 2 meses. Mientras tanto, él ha cumplido ya la totalidad de la pena. Al contrario, yo considero que se tuvo que haber mantenido en el 60% o en su defecto, como existía en el Código de Procedimiento Penal, en un 50% del cumplimiento de la pena. Tomemos en consideración, y esto no me van a poder refutar nadie, que nuestro sistema oral adversarial es una copia, es una réplica del sistema anglosajón. Me refiero a Estados Unidos, me refiero a Uruguay, donde se aplica la oralidad, e inclusive se ha traído el mismo modelo para proceder a aplicarlo en el mismo modelo penal, aplicarlo en esta sociedad. Es decir, ni siquiera hemos pensado en crear un código propio del país. No, estamos hablando de 2 sociedades totalmente distintas y que obviamente no pueden ser aplicadas aquí. Se ha traído en ciertos casos inclusive asesores de España, como el caso del doctor Baltasar Garzón. Sin embargo, ellos viven otro libre de ejercicio, o sea, ellos viven otro mundo, otra realidad, y aplicarla en nuestro país es totalmente distinto. Sin embargo, como yo le dije, que no le cause sorpresa que a lo mejor para finales de este año ya tengamos los primeros problemas y se tendrá que presentar nuevos proyectos de ley para proceder a enmendar aquellos
horrores que ha realizado la Asamblea Nacional. Finalmente, la Asamblea Nacional no ha hecho un buen trabajo en legislar como lo estamos viendo y lo están evidenciando quienes ejercen el libre ejercicio con estas últimas reformas. No, para mí no se ha hecho un trabajo a profundidad. Se ha dejado muchos cabos sueltos y que aún siguen todavía vigentes. Principalmente para mí es totalmente nefasto. Me siento decepcionado por el hecho de no permitirme recurrir a una instancia superior cuando existe un auto de llamamiento a juicio. El procesado debe contar con todos los medios de defensa, dice la misma Constitución. Y uno de los medios de defensa precisamente es recurrir al fin de obtener su libertad. Porque simplemente queda bajo criterio de fiscalía y bajo criterio del juez el hecho de que si existen elementos para llamar a juicio. Y que si se les permite a fiscalía y acusación particular interponer un recurso de apelación cuando se le ha sobreseído a una persona que ya no puede continuar en juicio, si se les permite a ellos apelar. ¿Qué pasa si esa apelación revoca el sobreseimiento y continuamos en juicio? Sin embargo, acá se nos ha coartado aquel derecho. Es una decepción para mí, realmente yo me siento decepcionado y es lamentable porque se le está ocasionando un gravamen terrible a personas que gozan del estatus de inocencia, son inocentes y que lamentablemente en nuestro país, donde se dice que que existe inversión de la carga de la prueba y que corresponde a Fiscalía demostrar la responsabilidad penal, pues no es tan cierto. No es tan cierto. Una persona inocente, a mi criterio, debe demostrar la inocencia. Porque si a uno le imputan un delito, uno tiene que desvanecer aquellos indicios, por inclusive un principio de dinámica de la prueba. Uno debe, si a mí me dicen que yo hurté, yo tengo que demostrar de que no hurté. Es por eso que no existe tal inversión de la carga de la prueba. Y que en este país, lamentablemente, dentro del ordenamiento penal, tenemos que demostrar la inocencia a los inocentes. Suena cantinflesco, pero así es. Bien, doctor, terminamos. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Infinitamente, muchas gracias. Un saludo. Bien, nos vemos en una próxima.